Ministerio Rema y la Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presentan Restaurados por la Fe, y le invitan a escuchar el siguiente mensaje en la voz del Pastor Carlos Israel Berchés. Bueno, ya saludó al que tiene a su lado. Vuelva a saludarlo. Y dígale, bienvenido a la nueva era, a la era de la inteligencia artificial, de la robótica, Asombroso cómo el mundo está dando vueltas y vueltas y en 24 horas cambia todo. Así está la vida hoy, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Mientras arreglan ese sonido, no sé si yo lo tengo muy pegado o lo tengo muy fuerte, o estoy muy emocionado porque ya viene Cristo. Mateo capítulo 9, verso 12. Mateo 9, verso 12. Vamos a hablar algo muy interesante esta mañana. Al oír esto, Jesús les dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo voy a repetir. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que nos des sabiduría para enseñarla correctamente. Guarda nuestros hogares, nuestros caminos, nuestros hijos, que son los que están viviendo actualmente los cambios drásticos que hay en el mundo. Lamentablemente muchos padres no toman en cuenta esto y se olvidan de la parte espiritual, creyendo que lo importante es la inteligencia, cuando si no nos preparan adecuadamente, cuando venga la inteligencia artificial a ocupar los puestos de trabajo, muchos humanos se van a quedar sin empleo. Y es cuando tendremos el lloro y el crujir de dientes si no aprendimos a vivir por fe, si no aprendimos a temer tu palabra, a temer tu nombre, si no le enseñamos a nuestros hijos y nietos que la inteligencia humana no va a servir de nada cuando vengan estos robots, estas cosas que se están inventando rápidamente, porque van a ser los que ocupen las plazas laborales y el hombre va a ser dejado, Señor, como algo inservible. Por favor, ayúdanos a no descuidar la parte espiritual, que es la parte eterna. Muchas gracias porque todo esto lo has venido anunciando y ahora lo vemos ya palpable, Señor, en el mercado laboral, en el mercado financiero. Ayuda a mi congregación a no tomar esto como broma, como chiste, como algo que no está sucediendo, porque sí está pasando. Cuando más avanza el mundo, más fe vamos a necesitar para creer en ti y poner en ti nuestra confianza. Muchas gracias por tu palabra de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Y le voy a rogar su atención. Fíjese que yo tuve un perro, un Chow Chow, amé muchísimo ese perro, como todos los que he tenido. Pero este perro me gustó mucho por su pelaje, su carácter, su nobleza, el amor que llegó a tenerme, el respeto. Perro muy hermoso. Pero una mañana lo saqué, como siempre, a caminar para hacer ejercicios, y en un recodo del camino venía otro perro, yo no me di cuenta, lo cargaba con su collar y su correa. Y entonces el Charlie, que así se llamaba este perro, Chow Chow, hermoso, color amarillo, precioso, se le tiró para morderlo, porque aparte de que era un perro muy noble, es territorial, peligroso el Chow Chow, no se lo recomiendo, porque es imprevisible, nunca sabe, él mismo no sabe cómo va
a accionar en algún momento. Es un perro que pierde la noción de lo que está haciendo. Y entonces cuando se le tiró al otro perro para morderlo, el collar lo hizo rebotar. Pero en ese momento el cerebro del perro ya había perdido la noción de la vista. Y cuando la cabeza del perro regresó, se volteó y me desgarró todo el brazo derecho. Me rompió 2 venas y todo el músculo de este lado. Y cuando me soltó, porque yo le dije, Charlie, y me había agarrado y me agarró el brazo como que yo era el pescuezo del otro perro, porque eso pensaba él. Me soltó y la mandíbula le temblaba, y entonces me ensartó los colmillos en la pierna, y me agarró la pierna y me ensartó los 2 colmillos así. Me soltó cuando oyó mi voz, pero los ojos no le funcionaban bien, y me vuelve a tirar otra tarascada, así que me dejó totalmente marcado. Cuando yo pedí jalón en la colonia, lógicamente quien me iba a dar jalón estaba chorreando sangre y todo el mundo iba para afuera. Gloria a Dios, pasó un camión con arena y el chofer paró, me subí, todavía con los chorros de sangre ahí, me subí y toda la cosa. Llegué a la casa y para no asustar a mi esposa le dije, mi amor, llévame al hospital porque el perro me mordió, pero ella no había visto qué tanto había sido. Y corriendo pues me llevó al hospital, unos amigos pastores, mami se comunicó con ellos y llegaron rápido, dieron la orden de que un pastor iba en camino, que me atendieran, todo un milagro. Pero tengo la cicatriz, porque me cosieron por dentro y por fuera, me rehicieron el músculo, me taparon las 2 venas rotas. Y desde ahí, cada vez que me baño y me paso el paste, me arde, porque tengo la cicatriz ahí. Y de eso quiero hablarles. Porque el recuerdo de esto me hizo totalmente ya no aceptar perros grandes. Anhelo tener un perro grande, pero sé el peligro que conlleva, porque nunca esperaba que ese perro reaccionara. Luego, platicando con un veterinario, me explicó el defecto de esa clase de raza, ¿verdad? Así que me dijo, no, don Carlos, no vuelva a tener un chao chao porque nunca se sabe cómo va a reaccionar, son tan imprevisibles. Y luego cuando yo regresé a la casa, el pobre perro estaba ahí humillado, todo lleno de sangre, su pelaje, y se me quedaba viendo como quien dice, perdóname por lo que te hice. Aunque no hablan, pero uno va identificando el lenguaje de sus mascotas. Y el perro no levantó la cabeza, sino se me quedó viendo como que dice, perdóname, no fue mi intención, fue algo instintivo. Así que mi esposa llamó a un hermano y le dijo, me sacas ese chucho de aquí, porque ya no era perro, ahora era chucho, ¿verdad? Me lo sacas de aquí. Y el pobre Charlie fue a terminar a un taller, parece. Lo llevaron rapidito y lo perdimos, pero la cicatriz quedó. Y esas son las cosas que nosotros a veces no analizamos, porque todos los que estamos aquí tenemos cicatrices ocultas en el alma. A todos los que Dios ha llamado llevan escondidos dentro de sí cicatrices de heridas que nos provocaron en algún momento de la vida. Hay momentos, aquellas heridas que nos dejó alguna persona, algún amor que desde la juventud nos llenaron de ilusión, pero nos abandonaron por alguien más guapo, más delgada, más alta, más inteligente, y esas cosas quedaron grabadas en el alma y fueron formando esas costras, esas heridas, esas cicatrices que nos traen a la memoria momentos de amargura, de dolor. Son las cicatrices que llevamos como recuerdo de nuestras peleas emocionales y hasta espirituales. Son las cicatrices que nos recuerdan nuestras batallas con el pecado, con la tentación y aún con las caídas que hemos sufrido.
son las medallas de nuestras guerras personales. Aquel que no tiene heridas en el corazón es porque nunca ha peleado una batalla. Es aquel cuya vida no ha tenido retos ni desafíos. Pero todos aquellos que hemos tenido situaciones adversas, situaciones dolorosas, vergonzosas, aquellas cosas que pasaron en oculto, quizá en una fiesta sucedió algo, en su juventud, en su niñez, en alguna fiesta familiar llegó alguien, hizo algo contra usted que le dejó una cicatriz marcada. Años después, cuando la palabra como Pash te empieza a rascar, empieza realmente a recordar ese dolor que sucedió. Aquel que ha sufrido el abandono de la persona que amaba, del hijo ingrato que le abandonó, del matrimonio fallido, del abandono del padre porque se fue con otra señora. Esa persona tiene cicatrices que recuerdan las noches en que mojó de lágrimas su almohada. Y hay algún evento que quedó impregnado a la par de la cicatriz. Cada vez que pasamos por la colonia donde esto sucedió con el perro, con Charlie, no puedo evitar recordarme de este episodio, porque son dos cosas, la cicatriz y el lugar donde pasó. Y hay quienes, cuando pasan por alguna calle, por alguna esquina, oye alguna voz, alguna música que les recuerda la cicatriz, vuelve a salir a flote. Si alguna vez jugaron con sus sentimientos, con su honor y su dignidad, usted lleva esa medalla de su propia batalla. Es cierto, usted se ha repuesto, hoy sonríe y se alegra, pero por dentro llora esa cicatriz que le recuerda el dolor del pasado. Por eso es importantísimo no faltar a escuchar la palabra, porque como le digo al Señor cada mañana, cuando antes de abrir la Biblia le digo: Señor, voy a abrir la palabra, por favor lávame, límpiame, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como jabón de lavadero, es lo que Dios usa para lavarnos el alma y el corazón. Por eso quienes no escuchan ni leen la palabra con un espíritu de mansedumbre, tristemente mantienen esas heridas abiertas, que no logran perdonar, que no logran salir a flote, porque la herida sigue ahí sin cicatrizar. Si ya cicatrizada después de tantos años todavía me arde, imagínense las personas que no cicatrizan sus heridas a través del bálsamo que la palabra quiere poner. Hay personas que oyen la palabra, pero no permiten que penetre como jabón, que saque todas las impurezas y que pueda lavar y limpiar todo ese pasado que todos en algún momento tenemos. Todos. Claro, hay personas que no han tenido esas experiencias dolorosas porque han crecido posiblemente en hogares en donde los han mimado, los han cuidado, los han tenido en una burbuja y no se imaginan el daño que le han hecho al haberlos sobreprotegido. Y eso es lo que el humanismo busca en este momento, que los niños sean sobreprotegidos para que no sufran. Pero el problema de que si usted no permite que sus hijos no sufran, usted los está haciendo tan inútiles cuando venga el dolor inevitable de la vida. Porque si usted no les deja que ellos experimenten su propia disciplina mandada por Dios en cualquier momento de su niñez, de su juventud, cuando sean adultos van a ser personas inadaptadas, porque no van a poder soportar los rigores de la vida. Conozco en Guatemala jóvenes que no sirven para trabajar físicamente, nunca cargaron nada en su casa,
nunca hicieron trabajo físico, se dedicaron a estudiar y al final son personas que socialmente hablando no se pueden integrar porque los mismos padres les hicieron ese daño. Por eso es importante que como abuela consienta a su hija, señora, pero no tanto que la inutilice, porque la vida es cruel. La vida nos presenta desafíos y solamente aquellos que hemos pasado situaciones en donde hemos logrado llorar y ser marcados con esas cicatrices del alma, vamos a tener la experiencia de poder enseñar a otros. Algo que usted debe recordar siempre es que todos los que estamos aquí, los que escuchan por internet, donde quiera que se encuentren, todos hemos sido creados por Dios para ser maestros, todos. Así que Mateo 28 aplica a todos: vayan y enseñen. Pero ¿cómo va a enseñar una señorita que nunca aprendió? ¿Qué va a hacer con su casa? ¿Qué va a hacer con sus hijos? ¿Qué va a hacer con la siguiente generación cuando nosotros los adultos ya no estemos? ¿Qué va a suceder con sus hijas cuando vengan esas profecías y se empiecen a cumplir en su propia vida? Que ya el trabajo intelectual ya no va a estar en acción, y sino que van a tener que realizar trabajo físico y no lograron aprenderlo. Ahí va a venir el lloro, porque no están esas cicatrices que les recuerden aquel dolor que pasaron. Algunos tienen miedo de mostrar sus heridas. No quieren que se les vean esas cicatrices que quedaron marcadas en su corazón. Y es que vivimos en una sociedad que esconde las cicatrices, porque son feas y nos hacen ver feos. Esta es la hipocresía en su máxima expresión. Porque hay que ser muy ignorante para pensar que todos hemos nacido en cuna de oro. Si usted no fue preparado para ese exilio, usted indudablemente ha sufrido. Si usted fue la nena consentida de su casa, le aseguro que puede tener todos los aparatos eléctricos de moda, todos los aparatos que se manejan a través de Alexa, y decirle: licuadora, arranque, pero usted es incapaz de apachar el botón. Usted puede tener todos los aparatos de moda, pero no sabe cómo hacer un recado para cubrir un par de huevos, porque ahora resulta que todo se lo va a hacer Alexa también. Mire para dónde vamos. El problema es que cuando se vaya la luz, Alexa no lo va a poder encender el horno, y ahí es en donde los frijoles se van a quemar, se van a pegar los huevos y la estufa no va a obedecer. Esa es la triste realidad de estos tiempos. Si usted no le dejó heridas, cicatrices a sus hijas, su esposo va a sufrir porque usted nunca va a estar satisfecha con lo que tiene y no va a valorar algo que él pueda hacer por usted. Siempre se va a creer merecedora o merecedor de algo más, porque su alma no está con cicatrices de hambre, de necesidad, de sueño, de desvelos, de cansancio, porque su alma no tiene esos recuerdos de lo que costó a veces un pan, una taza de café. Hay personas que no muestran sus cicatrices y viven una vida de falsedad porque saben que por dentro están sangrando y no permiten que nadie pueda sanarlos con una palabra de bálsamo. Sin embargo, hay otros, y quiero contarme entre estos otros, que dicen: esto soy yo, esto fue lo que me pasó, esto es lo que me duele. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos esta mañana: hacernos humanos, no superhumanos ni suprahumanos, sino ponernos en el equilibrio perfecto.
demostrar que somos capaces de llorar, de gemir, de clamar, que somos capaces de sentir dolor por el pasado, pero que no nos vamos a afincar en ese pasado condoliéndonos de nosotros mismos, haciéndonos las víctimas, sino que hemos sido capaces de caminar en medio de esas miserias de la vida y que podemos llegar a ser, como dice la palabra, un pueblo de vencedores por medio de Cristo Jesús. He estudiado mi congregación y la iglesia Visión de Fe es una iglesia de gente con cicatrices. Nadie en esta congregación le puede condenar porque todos tenemos alguna herida escondida. Algunos aún sangramos cuando la palabra nos escarba y nos trae esos recuerdos amargos de muchos pecados, de algo que cometí en mi pasado, y como herida y cicatriz voy cargando en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mis recuerdos, aquel amor que nunca debía haber tenido, aquella línea que nunca debía haber cruzado, aquella tangente que no debí haber irrespetado. Y esa es la razón por la cual mi congregación es una congregación de gente noble, que entiende a los que sufren, que lo mismo podemos llorar que podemos reír. Lamentablemente no todos aceptan esta visión, no todos aceptan la sanidad que la palabra quiere traer y prefieren andar en la calle con sus heridas ocultas, se maquillan, invierten dinero en sus lápices, se voltean las pestañas, se pintan los labios, como queriendo decir, aquí no ha pasado nada. Lamentablemente sí ha pasado, porque mientras más maquillaje, más dolor está escondido ahí adentro. Le voy a hablar de un hombre que fue tremendamente herido. Vamos a ver la historia de alguien que quedó con una cicatriz tan fea en su alma, que se negaba a seguir su camino. Su batalla fue tan encarnizada que si el Señor no lo busca, se hubiera hundido en el mar de la culpa. Vamos a estudiar las cicatrices de Pedro. Marcos capítulo 14, versos 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, imagínense, un amigo íntimo de Jesús, y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No es momento de que se me duerma, porque esta va a ser una radiografía suya y mía. Pero quiero ser honesto. Si no quiere escuchar la historia de Pedro, quizás sea momento en que usted dé la vuelta y se vaya ahorita, antes de que yo empiece a disgregar la personalidad de este hombre y a darle la lección de lo que Jesús hizo con este hermano Pedro. Pedro ha sido un paradigma de valor, de arrojo. Prometió cosas que no pudo cumplir.
cometió pecados que pensó que nunca iba a cometer. Yo iré contigo hasta la muerte, Jesús. En el huerto sacó su espada y trató de defender a Jesús, y lo único que hizo fue dañar al pobre Malco, que le arrancó la oreja. Jesús se la pega, le llama la atención a Pedro. Pedro es el hombre cristiano, evangélico, impulsivo, que promete cosas que sabe que no va a cumplir. Conocía la Torá, era pescador, pero era judío. Y si era judío, hasta los 12 años había hecho su bar mitzvah. Por lo consiguiente, conocía la ley, conocía la Torá. Y sabía el precio de la fidelidad que Dios exige. Y conocía perfectamente de dónde iba a venir el Mesías. Y en una oportunidad, en un arranque espiritual, Pedro recibe la revelación del Padre cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedan callados, y Pedro, con ese carácter que siempre lo caracterizó, recibió la revelación e hizo una declaración que trastornó totalmente el universo de aquel tiempo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús le tuvo que aclarar: eso no viene de ti, Pedro, eso no viene de ti, fue mi Padre quien te lo dio. Sin embargo, vemos al nivel terrenal a un hombre usado por Dios, a un hombre que por todos los medios trataba de ser fiel, a un hombre que luchaba con sus propias miserias de pescador, con su propia autoestima, queriendo sobresalir a veces, y a veces sintiéndose como gusano por las cosas que hacía. Él nunca se imaginó que iba a pasar esta situación. Siempre había sido un hombre gregario. Lo vemos al final de su experiencia, cuando Jesús fue a la tumba y, según Pedro, le falló y no resucitó, y le dijo a sus amigos: voy a ir a pescar porque todo se acabó. Pero no es que se haya acabado. Pedro en ese momento está internalizando una soledad terrible, porque aquel episodio del patio, en donde negó a su amigo, a su protector, a su maestro, le dejó una herida terrible en su corazón, porque hizo exactamente lo que dijo que no iba a hacer: nunca te dejaré, no te voy a abandonar, contigo iré hasta la muerte. Y una criada le sacó lo que había en su corazón. No quiero hablar tanto del pecado de Pedro, quiero hablar de su condición, de esa soledad, de ese abismo en el que Pedro cayó cuando se dio cuenta que había negado a su maestro. Quiero hablar de esa cicatriz que este traspié le dejó en el corazón a Pedro. ¿Cómo pude haber hecho eso? Se aisló totalmente, se quedó solo. Dice la Biblia en alguna versión que los 3 días que Jesús pasó en la tumba fueron los 3 días más amargos en la vida de Pedro, porque cada vez que cantaba el gallo se acordaba de su pecado. Esa cicatriz se abría y supuraba no solamente su frustración, su dolor, su soledad, pero también la amargura que eso le causaba. A veces yo me identifico con Pedro, porque tengo la misma naturaleza impulsiva, esa personalidad que a veces me hace hacer cosas, llamar la atención a alguien, prometerle algo a mi esposa, proponerme ser diferente, pero mi naturaleza pescadora me lleva por los linderos que no quiero. Y después quedo llorando, herido, en una noche más larga que deseo que amanezca. Y cuando amanece, deseo que la noche llegue más rápido para esconderme en la oscuridad. Si no fuera por Cristo, no sé qué sería de mí. Y eso fue lo que vivió Pedro. Por eso es que Jesús
después de que resucita, le dice a la mujer, anda y dile a Pedro que lo voy a buscar. Ahora yo quiero que usted se tome unos segundos para pensar, ¿qué pensaría Pedro cuando Jesús le manda avisar que lo va a buscar? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría yo? Sabiendo lo que hicimos, ¿me va a venir a regañar? ¿Me va a decir que cómo fui capaz de hacer eso? ¿Me va a venir a sacudir recordándome la promesa que le hice de acompañarlo hasta la muerte? Cuando en el patio hay testimonios, recuerde que Juan, el sobrino del sumo sacerdote, fue quien le abrió la puerta. Seguramente Juan escuchó lo que Pedro dijo, porque él fue que le dijo, entra, yo voy a hablar para que te dejen entrar. Así que siempre hay un testigo de las cicatrices que tenemos. De manera que aunque usted trate de esconderlas con una sonrisa, con una indiferencia, con una coraza de que aquí no ha pasado nada, lamento decirle, siempre hay un testigo de las cicatrices que usted lleva escondidas en el alma. Y mientras no abra su corazón a su amigo, por eso he estado enseñando la verdadera amistad. Si usted es amigo de Jesús, si usted es amiga de Jesús, tiene que abrirle su corazón para permitir que su amigo vea las cosas horribles, las cicatrices de su dolor, de su orfandad, como decía mi esposa, los muchachos, que aunque tuvo padres, fue huérfana. Decirle, Jesús, aquí está mi corazón, mira lo miserable que soy, ¿eres capaz de seguirme amando así? Y ahí es en donde tenemos que averiguar nosotros si esta situación, esa cicatriz, no se convierte en su propio némesis, porque usted es incapaz de decirle, Señor, ¿puedes ver esa cicatriz horrible que tengo marcada en mi corazón por aquello que sucedió, por aquello que hice? ¿Me puedes seguir amando a pesar de eso, Señor? Sabiendo perfectamente, según la lectura de la palabra y la experiencia de los que hemos sido perdonados, que sí hay perdón. Ahí es en donde yo me asombro a veces que en mi congregación, y lo digo con respeto, en mi congregación aún hay gente que nunca viene al frente. Podrá esgrimir un montón de sofismas. ¿Y para qué? Si yo en privado, si yo aquí. Pedro está en privado llorando su cicatriz. Pedro está escondido llorando el dolor, el ardor de esa cicatriz que lleva en el alma. Pero Jesús no quería eso. Jesús quería que Pedro experimentara en carne propia lo que es la sanidad y el bálsamo que solamente Él puede poner. Pero Pedro está escondido. No quiere que nadie se dé cuenta. Posiblemente, como impulsivo que era, de haber dicho a Juan, Juan, ¿puedo pedirte un favor? ¿De qué se trata, Pedro? ¿Me harías el favor de no mencionar el episodio del patio? Y Juan, como buen hermano, ni lo menciona en su evangelio, porque no es Juan quien lo menciona, es Marcos. ¿Y sabe por qué lo menciona Marcos? Porque el evangelio de Marcos, ¿quién se lo dictó, pastor? Pedro. El evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, porque Pedro le contó todo eso. Así que Juan cierra su boca. De manera que aunque usted camine como en algodones, como en una nube de gloria, esa nube se va a disipar y siempre va a haber alguien, algún testigo que está observando. Luego vamos a ver a Juan, cuando Jesús aparece en la playa y Juan va atrás de ellos. Cuando Jesús y Pedro tienen su conversación íntima, unos cuantos pasos atrás va Juan. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Porque Juan conocía el secreto escondido de Pedro.
Ninguno de los apóstoles conoció ese episodio, solo Juan. ¿Hay alguien en su vida, mi querida hermana y hermano, que conoce su episodio más oscuro, que conoce la herida? Y Dios lo permite así para que el que conoce su herida pueda ver que usted se humilla delante de Dios y le dice: esto soy, Señor, esto soy, he fracasado en esto, he luchado por mantenerme en la línea recta de tu palabra, pero esta caída me marcó tanto, el abandono de mis padres, mi propia boca, mis promesas que hice de nunca más volver a amar, de nunca más volver a confiar, de nunca más volver a sentir cariño, afecto, calor por una persona, y tener que decirle: Señor, yo soy quien lleva esa cicatriz. Esa cicatriz me marcó tanto, Señor, que no puedo vivir más así. Necesito que tú me saques de esta situación. Ahora vamos al escenario de la restauración. Jesús aparece en la playa y lo primero que hace es preparar comida. Ahí está en acción el Padre Nuestro. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y después de darnos el pan, Señor, platiquemos en privado y perdona mis deudas. Ahora tenemos a un Pedro herido, con una cicatriz que le atraviesa el alma, comiendo con la persona a la que él le había jurado fidelidad. ¿Qué piensa de ese episodio? ¿Qué piensa de eso que está escondido en esta perla de la palabra? Usted va a comer con personas que lo han herido. Jesús está compartiendo un pescado con el hombre que lo traicionó, pero por la sencilla razón, Boris, Jesús sabía por qué Pedro lo hace. Él mismo se lo había dicho: han pedido tu alma para zarandearte, Pedro. Han ido a las cortes celestiales a presentar un caso contra ti, pero ¿sabes qué? Yo ya oré, ya intercedí, pero vas a ser herido, vas a ser lastimado, Pedro, con tu propia boca, con tu propia conducta, con tu propio estilo de vida, con tu propia situación interna, aquel aborto que tuviste en tu niñez, en tu juventud, aquel amor fallido, aquella ilusión que te hizo perder los sentidos, aquella imprudencia al haber dicho sí y que ahora arrastras como una cicatriz en tu corazón. Y no puedes ver a tus padres a los ojos, y no puedes ver a tus amigos, no puedes ver a tus hermanos porque has fallado. Pero Jesús te anda buscando precisamente para eso. Por eso dice: yo no vine por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora tengo que ser muy pragmático y decir que toda mi congregación es una congregación de gente sana, pero porque ha sido sanada. Pero no todos, pero no todos. Ahora viene Jesús, está en la playa preparando un desayuno para invitar a Pedro. Los desayunos con Jesús son emocionantes, hermano, porque en la noche más larga y oscura de su vida, lo primero que Jesús hace es prepararle una buena taza de café, un pan, y le dice: comamos, comamos. Porque Jesús pregunta: ¿tienen algo para comer? No, Señor. Bueno, yo sí tengo siempre. Así que ahora tenemos un escenario de ternura, de amor, de restauración, en donde Jesús agarra el pez, parte un pedazo y se lo da a Pedro. Ahora la pregunta: ¿será que Pedro vio a los ojos a Jesús en ese momento? ¿Qué dicen ustedes? No fue capaz. ¿Cómo voy a verle a los ojos a frente
¿Cómo voy a ver la profundidad de una mirada que ahí en el patio se le quedó viendo y le dijo, te lo dije, Pedro, te lo dije? Esa mirada, ahora Pedro indudablemente, como ha pasado toda la noche tratando de pescar, toda la noche puede ser toda su vida, puede ser todo un mes, un año, tratando de pescar la felicidad, tratando de pescar la paz, tratando de pescar la estabilidad emocional. ¿Ha pasado usted 20, 10, 8, 9 años tratando de pescar esa tranquilidad interna que ni el dinero, ni el trabajo, ni los estudios le han podido dar? Y eso es precisamente lo que Jesús quiere darnos esta mañana, porque Él sabe que hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado lo que deseamos. No estamos hablando de peces, estamos hablando de esa pesca en donde todos andamos buscando cómo sanar esa cicatriz que llevamos oculta en nuestro interior. Pedro ha pasado toda la noche y no ha logrado pescar, porque quien tiene el pez que Pedro necesita es Jesús. Y lo mismo aplica para usted, para los jóvenes de Mission El Salvador, para muchas familias de mi congregación. Pedro no estaba buscando dinero. Pedro estaba tratando de pescar algo que le diera la seguridad de que era amado. Por eso muchos o algunos en mi congregación buscan algo que los ame: dinero, fama, nombre, popularidad, prestigio. Y esas cosas no pueden sanar las cicatrices de la vida. Ahora tenemos a Jesús, le da de comer a los hermanos, a los amigos de Pedro, y en lo que ellos están comiendo, Jesús toma a Pedro aparte. Pero Jesús se lo llevó a él solo y le preguntó 3 veces: ¿me amas, Pedro? No lo hizo delante de los demás. Jesús sabía que Pedro tenía una tremenda cicatriz que le había dejado su cobardía. Le habló como en un susurro, como a Elías en su cueva. Le habló a través de un silbo apacible, casi en un susurro íntimo y personal. Conociendo a mi maestro, creo que le puso una mano en el hombro, caminó a la velocidad de Pedro y se le acercó al oído y le dice: Pedro, ¿me amas? Porque ahí venía Juan y no quiero que Juan escuche nuestra plática. Jesús no quiere que nadie escuche lo que está hablando con usted, pero Jesús quiere que usted abra su entendimiento y que le muestre: esto es lo que soy. Soy un traidor, Señor. Soy un falso. Pedro, ¿me amas? Señor, pero es que te negué. Y ante eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me voy a atrever a decirte que te amo si mis hechos te negaron? ¿Cómo voy a responderte que sí si tú sabes? Por eso le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes, Señor, que te amo, pero no pude ser fiel. Tú sabes que quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea, pero realmente en mi naturaleza no está eso, Señor. Todo este diálogo que yo creo sucedió en un susurro, caminando, porque Jesús no quiere que usted se detenga como los perros a lamerse su herida, que a pesar de las heridas y las cicatrices, usted pueda caminar con Él, que usted pueda seguir adelante, que no se quede en la playa de sus recuerdos, que no se quede en la barca tratando de pescar algo que nunca va a encontrar en ningún lugar, excepto a los pies del Maestro. Es cierto, fuimos heridos. Luego conozco a mi esposa y tuvimos que pasar años
de partir en dos un pan y esperar a llegar a la oficina para tomar el café gratis porque ya no había para comprar café. Y todo eso fueron dejando cicatrices que si Jesús nos pone el bálsamo y sana, hoy seríamos un par de amargados, huraños, que no nos acercáramos a nadie. Pero cuando Jesús sana, nos dice: apacienta mis corderos, anda y guarda y cuida mis ovejas. Anda, Pedro, te tengo confianza todavía, porque esa cicatriz te va a recordar toda la vida que no eres perfecto y que aún con tus imperfecciones, señorita, tienes el derecho, el deber y el privilegio de venir de blanco, aunque hayas cometido un desliz en tu juventud, aunque hayas confiado en un ingrato que te lavó la cabeza y te hizo creer que iba a ser responsable y con todo respeto solamente se aprovechó de tu inocencia, te desfloró y te dejó tirada como un bote de basura llena de lo miserable de ese hombre. Y esa cicatriz se va a abrir a menos que esta mañana tú le digas: Señor, yo soy eso. Yo necesito que cierres esa cicatriz, que pongas tus puntos para que, aunque tú y yo sabemos que la tengo, que yo pueda levantar mi frente en alto y reconocer que esa caída que tuve, Señor, no fue porque yo la busqué, fue porque me alcanzó. ¿Cuántas cosas pasaron cuando yo tenía 16, 14 años? ¿Cuántas cosas pasaron en aquella Navidad que usted tiene miedo de recordar, pero cada diciembre le trae a la memoria y la cicatriz vuelve a sangrar? ¿Cuántos recuerdos amargos hay en su alma, recordando los insultos, los ultrajes, las palabras de maldición que una madre bien intencionada, pero en un momento de ira, expresó sobre usted? ¿Cuántas palabras Abraham le ha haber dicho a Agar? Y posiblemente Agar le dice en esas famosas noches: Abraham, y siempre voy a ser tuya. Abraham, siempre vas a ser mío. Porque en esos momentos de intimidad se dicen cosas que uno no piensa. Por eso cuando viene Sara y le dice: tienes que sacarla, es el alma de Abraham la que está en conflicto. ¿Cómo voy a sacar a alguien a quien le prometí que siempre iba a amar? Sara, ¿cómo me pides a alguien? Y posiblemente Abraham es incapaz de decirle: discúlpame, dije palabras a esta muchacha que siento la obligación de cumplirlas. Y tuvo que venir Dios y decirle: hazle caso. Pero no fue fácil. No va a ser fácil cuando su hijo le pregunte: mami, ¿y mi papi fue tu único novio? Y que usted tenga que buscar dónde pone los ojos y tener que decirle, posiblemente picando cebolla: ay, mi hijo, lo que se te ocurre. Sí, se le ocurre, porque son cosas que ocurren. Cuando viene un hijo o una hija y le pregunta: mami, ¿y mi papi fue el único que te ha besado? ¿Qué vas a responder? Esa herida, esa cicatriz que ha estado escondida durante 20, 25 años, se va a abrir en ese momento. Porque esas cicatrices están ahí. Cuando su nieta le pregunte: abuelita, ¿y ese dibujo que tienes en la espalda?
por aquel tatuaje que se hizo imprudentemente, ¿qué va a responder? ¿Qué va a contestar? ¿Usted cree que las cicatrices no se van a notar? Sí se van a notar. Sí se van a ver. Algún día, a menos que usted nunca haya sido herido por la vida, usted no tiene cicatrices. Pero lamentablemente usted no puede hablar de experiencia, de dolor, de restauración, de sanidad, porque usted cree que está muy entero, cuando la verdad es que va a venir un momento en que tarde o temprano va a ir a la playa y se va a bañar, y allá va a estar la cicatriz en la espalda, ahí va a estar la cicatriz en el alma. Un día te vas a casar, te vas a ir a una luna de miel y tu pareja va a ver la cicatriz. Antes de que llore, hay un chiste, porque es un chiste. Dice que habían unos hombres de esos rudos en un bar allá en Estados Unidos, y ya al calor de los tragos uno de ellos se quita la camisa y muestra una cicatriz de este lado, y así con la boca torcida y llena de orgullo dice Ohio City. Y el otro, para no quedarse atrás, se levanta el cuello y muestra una cicatriz aquí, New York City. Y un tercero se abre la camisa y una cicatriz de este lado y dice San Francisco City. Y había un muchacho ahí, guapo, bonito, se levanta la camisa y dice Appendicity. Era la única cicatriz que tenía en su vida. Ese es el consentido, el que se le ampollan las manos por agarrar un trapeador. Esa es la consentida, que cuando llega el momento de la verdad tiene que llamar a mami para que le enseñe lo que le dio haber enseñado antes. Esa es la consentida, que es más fácil pasar al mercado a comprar $1 de tortillas con un poco de curtido, porque no sabe ni siquiera cómo partir un ajo en dos. No tiene la cicatriz de haber llorado, como le pasó a mi esposa cuando salió de vacaciones y su mamá le dijo, qué bueno que ganaste el grado, ahora a la cocina todas las vacaciones. Pero esa cicatriz hoy la ha hecho una mujer valiente, una mujer que sabe lo que tiene por dentro. El piano no te deja cicatrices, mija. El teclado no te deja cicatrices. Hay que ser un Aníbal para tener cicatrices, para poder entender que todo lo que te ha pasado, muchacho, han dejado huella ahí adentro. ¿Sabes para qué, amigo? Para convertirte en un mejor hombre. Porque ahí a 3 sillas de ti hay una muchacha con cicatrices que tú no quisiste provocar, y que hoy puedes decirle, hija, yo fui el culpable, yo lo fui, pero tenemos que seguir adelante, para que cuando venga el nieto y le pregunte, mami, ¿y esa cicatriz? Fueron cosas de la vida, amigo. Cicatrices en el alma, cicatrices que vamos llevando, que cuando hablo de ciertas cosas no se las digo a ustedes, sino me las digo a mí mismo, porque me doy ánimos, me doy fuerzas. Es el tríquet que se usa para levantar el carro, y esta palabra para mí es el tríquet que levanta mi alma y me dice, tienes que seguir adelante. Pedro, después de aquella visita de Jesús, Jesús le dijo, está bien, Pedro, anda,
y habla de tus cicatrices. Muéstralas. Y entonces Pedro tiene unos consejos que solamente él conoce íntimamente de dónde salen. Maridos, amen a sus mujeres como vaso más frágil y vivan con ellas con sabiduría, porque Pedro era casado. Y no te preocupes por lo que estás sufriendo en este momento, dice Pedro, porque las mismas cosas que tú estás sufriendo, están sufriendo tus hermanos alrededor del mundo, porque Pedro es uno de los que estaban sufriendo las cicatrices de haber negado a Jesús. Este mensaje es para aquellos que quieren reconocer que necesitan el bálsamo, que no somos tan perfectos como creemos, que no somos tan incólumes como hemos querido creer, que hay cicatrices dentro de nosotros que nadie ve, pero que esta palabra ha descubierto y que nos ha hecho ver realmente que hemos sido farsantes, hipócritas, actores de una obra de teatro que la palabra siempre descubre. Que es cierto, mi hermana, fallamos, que nos dijimos palabras, nos prometimos y que quedaron cicatrices que todavía recuerdan aquellos momentos